Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lizeth Moreira, pertenezco al cuarto A de Electrónica Nocturna y con su materia PLC. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la primera práctica que fue enviada, que se llama Introducción a la Lógica de la Programación Discreta. ¿Para qué nos va a servir esta práctica? Es justamente para comprobar, ver, analizar el funcionamiento de cada una de las compuertas lógicas conectadas a un PLC, que es justamente lo que vamos a estudiar durante todo este semestre. A continuación les voy a explicar lo que yo hice. Bueno, como primer punto, lo que hice fue extraer obviamente el PLC dentro de la barra de tareas del Cadecimo. A continuación, lo que hice fue extraer un breaker, que es justamente aquel que me va a permitir, si es que en el caso que existiera algún cortocircuito, este va a saltar, va a detener el circuito y obviamente va a evitar daños en el PLC. A continuación, lo que hice fue conectar las respectivas alimentaciones correspondientes al PLC, en este caso que serían la línea 1 y N, que sería la fase y el neutro. Y también se procede a realizar un puente entre las dos M, que sería la M y la 1M. Listo. A continuación de esto se colocaron obviamente los respectivos pulsadores que harán las veces de entradas para comprobar para cada una de las compuertas lógicas. Y estas están conectadas obviamente a las entradas del PLC, que corresponderían desde la I0.1 hasta la I1.3. Posterior a esto, realizamos obviamente el circuito en ladder o el diagrama en escalera, que fue obviamente enviado por usted, y pues obviamente nos sirvió de guía para poder realizar. Pero también se pudo conectar un indicador LED que obviamente nos va a indicar si es que las entradas que nosotros estamos generando nos va a dar la salida que nosotros estamos esperando, correspondientes obviamente a las tablas de verdad de cada una de las compuertas lógicas. Entonces, a continuación vamos a proceder a realizar la simulación y vamos a poder observar cada una del funcionamiento de las compuertas. Listo, entonces nos vamos con la primera compuerta, que es la AND. ¿Qué nos dice la compuerta AND? Que cuando cualquiera de las dos entradas se encuentre en bajo o en cero, la salida siempre será en bajo, como podemos ver acá. Entonces no se prenden los LED. Mientras que cuando las dos entradas se encuentren en alto, únicamente cuando las dos entradas estén en alto, la salida será en alto. Entonces, como podemos ver acá, no se enciende, tampoco se enciende, pero cuando las dos entradas están en alto, obviamente vamos a tener una respuesta en alto. A continuación tenemos la compuerta OR. ¿Qué nos indica esta? Que cuando cualquiera de las dos entradas se encuentre en alto, la salida siempre va a ser en alto. Pero únicamente cuando la salida será en bajo, cuando las dos entradas se encuentren en bajo. Es decir, si cualquiera de las dos entradas está en alto, vamos a tener una respuesta de 1, como podemos ver acá. Pero cuando cualquiera de las dos entradas se encuentre en bajo, la respuesta obviamente va a ser en bajo, como podemos apreciar. A continuación nos vamos con la compuerta NOT. Bueno, como ya sabemos, y esto lo hemos aprendido en los semestres anteriores, la compuerta NOT se comporta como un inversor, es decir, el valor que tome de entrada lo va a invertir y va a salir la respuesta contraria al valor que nosotros ingresamos. Es decir, aquí es 1 o 0 o 0 o 1. Entonces vamos a proceder a comprobarla. Entonces, cuando la entrada se encuentre en 0, la salida obviamente va a ser en 1 o alto. Y cuando la entrada se encuentre en 1, la compuerta obviamente nos va a dar lo contrario, que en este caso sería en bajo o 0. A continuación nos vamos con la compuerta XOR. ¿Qué nos dice la compuerta XOR? La compuerta XOR nos indica que cuando ambas entradas se encuentran, cuando ambas entradas se encuentren, a ver, sí, la compuerta XOR nos indica que cuando ambas entradas se encuentren en alto o en bajo, ambas entradas, las dos, ya sea en alto o las dos sean en bajo, la respuesta siempre será 0. Mientras que cualquiera de las entradas se encuentre en alto, la respuesta, obviamente la salida será en alto, como lo podemos apreciar aquí. Entonces, aquí está. Cuando cualquiera de las dos compuertas se encuentre en bajo o en alto,
la respuesta va a ser siempre en bajo. Y cuando cualquiera de las dos se encuentre en alto, la respuesta siempre será en alto. A continuación nos vamos con la siguiente compuerta, que es la NAND. La compuerta NAND nos indica que cuando cualquiera de las dos entradas se encuentre en cero o bajo, la salida siempre será en bajo. Mientras que cuando las dos entradas se encuentran en alto, la salida será obviamente en bajo. Entonces, cuando las dos entradas, la NAND, cuando las dos entradas se encuentren en alto, la respuesta siempre va a ser en bajo. Y cuando cualquiera de las dos entradas tenga bajo, la respuesta siempre será alto, como podemos apreciar acá, y obviamente la luz indicadora nos muestra que sí estamos efectivamente obteniendo las respuestas que nosotros esperábamos. Y nos vamos con la última compuerta, que es la NOR. Entonces, esto nos indica que cuando cualquiera de las dos entradas se encuentre en alto, la respuesta siempre será en bajo, es decir, cero. Mientras que cuando ambas entradas están en bajo, la respuesta siempre será en alto. Entonces, esa es básicamente la explicación de mi circuito INGE. Muchas gracias.